¿Por qué será que en el momento en que dejas de perseguirla, ella empieza a sentir tu ausencia más que nunca? No se trata de juegos, se trata de recuperar tu energía y mostrar fuerza a través del autocontrol. Cuando ya no regalas tu atención tan fácilmente, ella se ve obligada a enfrentar el valor de lo que dejó atrás. En este video, vamos a desmenuzar exactamente lo que pasa cuando te retiras después de que ella se va y por qué ese cambio deja una huella que no podrá ignorar. Si estás listo para entender el poder de la disciplina y la presencia, dale like a este video, suscríbete al canal y vamos a comenzar. Número 1. La calma que nunca esperaba. Cuando ella se fue, probablemente imaginó el guión de siempre. Lágrimas, súplicas, llamadas desesperadas a todas horas. Eso es lo que ha visto antes. Pero en lugar de caos, se encuentra con calma. Y la calma, cuando se sostiene con disciplina, es mucho más desconcertante que las súplicas. Un hombre estoico no se derrumba, en la necesidad deja que su serenidad sea la respuesta. Solo eso ya rompe la imagen que ella tenía de ti. Piénsalo, la mayoría de las mujeres que dejan a un hombre esperan ser perseguidas. Ella supone que mandarás largos mensajes, que llamarás de madrugada, o que rogarás por otra oportunidad. Incluso puede estar preparada para rechazar esos intentos, convenciéndose a sí misma de que tuvo razón al irse. Pero cuando nada de eso pasa, cuando lo único que encuentra es un desapego firme, se estremece. ¿Por qué? Porque la serenidad transmite una fuerza que las palabras no pueden fingir. Esa calma actúa como un espejo. Al no haber explosiones emocionales que tapen sus pensamientos, ella queda sola con ellos. Y pronto, empiezan a colarse las preguntas. ¿Por qué no me busca? ¿Será que ya siguió adelante tan fácil? ¿Acaso no fui tan importante como pensaba? Dudas pequeñas al inicio, pero con el tiempo pesan más, cambiando su visión de ti. Aquí es donde brilla el estoicismo. Marco Aurelio escribió que la verdadera fuerza está en gobernar nuestras respuestas, no en controlar a los demás. Al negarte a ser reactivo, al mantenerte firme en la disciplina, te conviertes en dueño de ti mismo. Para ella parece un misterio. Para ti se siente como libertad. Imagina a dos hombres en la misma situación. Uno súplica, manda regalos, escribe párrafos enteros sobre cómo va a cambiar. Al inicio, puede parecer conmovedor, pero solo confirma lo que ella cree, que él perdió el centro y que ella tiene el control. El otro hombre no pelea contra su decisión. Sigue entrenando en el gimnasio, construyendo su carrera, compartiendo con gente que le aporta energía. No se desahoga en redes, no manda mensajes accidentales a medianoche. Solo vive con constancia. ¿A cuál crees que ella reconsidera con el tiempo? Ese es el poder que nunca vio venir. No es indiferencia y no es debilidad, es fuerza activa. La disciplina de proteger tu dignidad cuando las emociones están al límite. En esa calma firme, ganas la primera batalla no contra ella, sino contra tu propio impulso de entregar tu respeto propio. Y ese tipo de control es lo que la hace replantearse todo. Número 2. Su ego recibe el primer golpe. Ella pensó que al dejarte te iba a destrozar, pero lo único que se rompe es su ego. Creyó que podía irse y aún así controlar cómo te sientes. Pero cuando te mantienes firme, su certeza empieza a desmoronarse. Epicteto dijo, «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Tú demuestras esa libertad al no permitir que su partida dicte tus emociones. Mira, cuando una mujer decide irse, no siempre lo hace desde la calma y la certeza. Muchas veces lo hace mezclada de orgullo, emociones y la idea de que tú validarás su importancia, incluso en su ausencia. Ella se imagina viéndote caer en espiral, mandando mensajes largos, pidiendo explicaciones o mostrando dolor. ¿Por qué? Porque esa reacción alimentaría su ego, le daría la seguridad de que todavía tiene poder sobre tu corazón, incluso después de haberse ido. Pero cuando pasa lo contrario, cuando no le das esa satisfacción, la primera herida no es en tu corazón, sino en su orgullo. Por eso tu calma es tan poderosa. En lugar de suplicar, te conduces con serenidad.
En lugar de hacer de su partida el centro de tu vida, sigues tu camino. Para ella, eso es casi impensable. ¿Cómo es que no está destruido? ¿Acaso no le importa? ¿No fui tan importante como pensaba? Esa confusión es el ego tratando de protegerse de la verdad, que su control nunca fue tan fuerte como imaginaba. Imagina este escenario sencillo. Una mujer se va y a las pocas horas el hombre empieza a llamar. Ella ignora las llamadas, quizá hasta se ríe con sus amigas, convenciéndose de que tomó la decisión correcta. Pero ahora piensa en otro hombre. Ella se va y en lugar de perseguirla, él sale a correr. Come saludable, escribe en su diario lo que pasó y después sigue trabajando. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de derrumbe. ¿Cuál de los dos crees que se queda rondando en su mente esa noche? ¿Cuál la hace cuestionar su decisión? Esa es la esencia de la disciplina estoica. No se trata de lastimarla. Quedándote en calma, eso sería reaccionar. Se trata de elegir el dominio sobre ti mismo. Es practicar lo que los estoicos llamaban controlar lo externo. Su decisión de irse está fuera de tu control, pero tu respuesta, esa sí es completamente tuya. Y al negarte a entregar tus emociones, declaras una libertad que pocos hombres alcanzan. Con el tiempo, ese golpe a su ego se profundiza. Quizá empiece a tantear el terreno con pequeños gestos dándole like a tus publicaciones, mandando un hola casual o tratando de ver si sigues disponible emocionalmente. Pero la verdad es que al inicio no lo hace por amor genuino. Lo hace porque su ego no acepta que perdió el control sobre ti. Tu silencio, tu firmeza y tu negativa a dejar que sus decisiones te manejen, exponen la verdad. La verdadera fuerza nunca fue de ella, siempre fue tuya. Por eso el primer golpe no es a tu corazón, es al de ella. Y ese es el poder del dominio propio. Tu serenidad la sacude más que su partida te sacude a ti. Esa es la verdadera fuerza, la disciplina sobre uno mismo. ¿Alguna vez has notado cómo tu calma firme incomoda a alguien que esperaba que suplicaras o persiguieras? Comparte tu perspectiva en los comentarios o simplemente escribe «La disciplina habla por mí» y recuerda dar like para que este mensaje llegue a más hombres. Ahora, sigamos adelante. Número 3. La ilusión de control se rompe. Ella creyó que tenía la ventaja, que al irse era ella quien ponía las reglas. Pero cuando la ignoras, se da cuenta de que el control nunca fue suyo, siempre fue tuyo. Un hombre estoico entiende que el verdadero control no está sobre los demás, sino sobre sí mismo. Y con esa disciplina, cambias el guión. Aquí está lo que casi nadie ve. Cuando alguien se va, especialmente en una relación, suele haber una suposición de dominio. Ella puede pensar, yo fui quien terminó esto, así que yo mando. Él es el que se quedó, así que me va a buscar. Esa creencia le da una sensación de superioridad, como si ella dictara el ritmo de lo que viene después. Pero cuando respondes con silencio, cuando te niegas a derrumbarte o a aferrarte, destruyes esa ilusión de una forma que las palabras nunca lograrían. El control en las relaciones suele ser menos sobre acciones y más sobre emociones. Ella esperaba que tú perdieras las tuyas, mientras ella mantenía las suyas intactas. Pero cuando te mantienes firme, cuando caminas con dignidad silenciosa, eso la desconcierta. Imagínala con los hilos de una marioneta en la mano, lista para jalarlos y verte bailar. Solo que, cuando tira de ellos, nada pasa. Tú sigues de pie, inquebrantable. De pronto, se da cuenta de que esos hilos nunca estuvieron conectados a ti, solo existían en su imaginación. Aquí entra la sabiduría estoica. Epicteto enseñó que nadie puede controlarte de verdad a menos que tú les entregues las llaves de tu mente. Pueden insultarte, irse, ignorarte, pero tu interpretación de esos actos, eso sí es tuyo para gobernar. Al ignorarla después de que se va, no eres frío ni rencoroso, simplemente te niegas a entregar tu soberanía emocional. Y esa negativa le revela que su supuesto control siempre fue frágil. Tomemos un ejemplo. Una mujer termina con un hombre, convencida de que él se va a derrumbar. Incluso puede retrasar su decisión final pensando, si muestra suficiente dolor, quizá lo reconsidere. Pero luego, tras la ruptura,
Él no pelea, no manda párrafos desesperados, ni siquiera intenta recuperarla. Acepta la realidad, invierte en sí mismo y vive como si su decisión no tuviera el poder de destruirlo. Poco a poco, ella empieza a preguntarse, ¿acaso no fui tan importante como creía? ¿Habrá sido que subestimé su fuerza? La ilusión de control se agrieta, y por primera vez ella siente incertidumbre. Ese cambio lo es todo, porque la verdad es que nunca tuvo el control que creía. Tenía influencia, sí, pero influencia y control no son lo mismo. La influencia termina en el momento en que tú decides no doblarte. El control solo existe si lo permites, y al elegir el silencio, al negarte a dejar que su partida te defina, le demuestras que tu fortaleza no depende de su presencia. Y ahí es cuando el guión se invierte. Ella pensó que era la autora de esta historia, pero tu silencio la hace darse cuenta de que siempre has estado escribiendo tu propia narrativa. Esa revelación no solo hiere su orgullo, la obliga a verte de una manera que no esperaba, como un hombre que no puede ser controlado, porque ya se controla a sí mismo. Número 4. Tu crecimiento se convierte en su espejo. El tiempo pasa y ella empieza a notar algo. No te estás desmoronando, estás creciendo. Vas al gimnasio, perfeccionas tu talento, elevas tu vida. Cada paso hacia adelante es un recordatorio silencioso de lo que ella dejó ir. Marco Aurelio dijo que la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Tu crecimiento mismo se convierte en un reflejo del que ella no puede escapar. Aquí es donde las cosas cambian, de manera silenciosa pero decisiva. Al principio, pensó que tu silencio no significaba nada. Tal vez asumió que solo estabas escondiendo tu dolor o fingiendo estar bien. Pero pasan las semanas, y en lugar de ver a un hombre destrozado, ve a un hombre en transformación. Tus hombros son más firmes, porque no abandonaste tus entrenamientos. Tu energía se siente más clara porque dejaste de ahogarte en la autocompasión. Tu enfoque es más profundo porque canalizaste todo ese peso emocional en construir algo sólido: tu cuerpo, tu mente, tu carrera. Y aunque no lo admita, cada mejora se convierte en un espejo en el que no puede evitar mirarse. Piensa en esto. Ella esperaba que la ausencia te debilitara. Creyó que la distancia te vaciaría. Pero, ¿qué pasó en realidad? Usaste ese espacio como combustible. Abrazaste lo que los estoicos llamaban dificultad voluntaria, convertir el dolor en entrenamiento. Epicteto recordaba a sus alumnos que no es lo que ocurre lo que te rompe, sino cómo eliges cargarlo. Tú decidiste cargarlo como un guerrero, y al hacerlo, te elevaste más de lo que eras antes. Para ella, esto es desconcertante, porque cada nueva capa de fuerza que sumas resalta en silencio lo que perdió. Imagina que se cruza contigo meses después. En su mente, todavía tenía la imagen del mismo hombre que dejó atrás herido, tal vez amargado. Pero lo que encuentra es a un hombre más delgado, más sereno, más enfocado. No presumes, no alardeas, no intentas demostrar nada. Simplemente vives mejor. Ese contraste duele, porque mientras ella esperaba que tu vida girara en torno a su ausencia, tu vida se convirtió en prueba de que su ausencia nunca fue un obstáculo, fue un impulso. Y aquí está la parte que realmente la descoloca. Tu crecimiento no está dirigido hacia ella. No vas al gimnasio porque quieras que regrese. No avanzas en tu carrera para impresionarla. Lo haces porque elegiste ponerte a ti en primer lugar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que no debía gastar energía en resentimientos, sino elevarse siendo mejor. Tu crecimiento es exactamente eso: venganza sin amargura, progreso sin pequeñez. Así que ahora, sin decir una sola palabra, tu vida misma se convierte en un mensaje, un espejo silencioso que ella tiene que enfrentar. Y en ese espejo ve dos verdades: el hombre que dejó atrás y el hombre en el que te convertiste gracias a que ella se fue. La distancia entre esas dos versiones de ti es el peso que ella cargará. Y aunque intente ignorarlo, ese reflejo siempre la seguirá. Fíjate cómo este cambio ya no se trata de ella, se trata de ti. Esa es la parte que la mayoría de los hombres no entienden. Crecer para llamar su atención sigue siendo debilidad. Crecer para ti mismo es fortaleza.
Así que aquí va una pregunta para reflexionar. ¿Estás usando tu dolor como combustible o lo estás dejando que te hunda? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría ver cuántos de ustedes están eligiendo levantarse. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Número 5. La ausencia que se siente como presencia. Ignorarla no te borra, te amplifica. El silencio que dejas detrás pesa más que cualquier palabra o mensaje constante. Ella siente tu ausencia, como se siente el silencio en un cuarto lleno de ruido destaca. Un estoico entiende que retirarse a veces es el movimiento más fuerte. Piénsalo así. Cuando estabas ahí, presente en su vida, quizá daba por sentado tu constancia. Los mensajes de buenos días, las llamadas para saber cómo estaba, los detalles atentos, todo eso se volvió parte del ruido de fondo diario. Familiar, esperado y tal vez con el tiempo hasta desapercibido. Pero cuando desaparecen, cuando das un paso atrás hacia el silencio, esa ausencia se vuelve casi tangible. Es como entrar a una habitación donde siempre había música y de repente escuchar nada. El silencio no solo existe, exige atención. Por eso ignorarla, después de que se va, tiene tanto peso. No se trata de jugar ni de darle una lección. Se trata de recuperar tu energía y, en el proceso, permitirle sentir el vacío que alguna vez llenaste. Esa ausencia la obliga a comparar cómo era la vida contigo frente a cómo se siente sin ti. Y como los seres humanos notamos más el contraste que la constancia, el impacto se magnifica. Puede que antes se hubiera acostumbrado a tu presencia, pero ahora que no estás, la siente en cada rincón de su día. Imagínala revisando su celular tarde en la noche. Antes, tu nombre estaba ahí, mensajes, llamadas, o al menos la certeza de que te comunicarías. Ahora, nada. El espacio en blanco donde solía estar tu esfuerzo empieza a pesar. O piensa en cuando algo le recuerda a ti un lugar al que fueron juntos, una canción que sonaba de fondo en sus momentos. Antes, lo habría dejado pasar, sabiendo que aún podía buscarte. Ahora, con tu silencio intacto, esos recuerdos cortan más profundo porque ya no puede escapar de la realidad de tu ausencia. Esto es exactamente lo que los estoicos querían decir con el poder del retiro. Séneca escribió que a veces la mayor expresión de fuerza es la contención, rehusarse a hacer ruido cuando el silencio tiene más impacto. Al dar un paso atrás, has creado una presencia que no es física, sino psicológica. Tu ausencia se queda rondando en sus pensamientos, resonando más fuerte que cualquier discusión, cualquier confesión o cualquier súplica. Y aquí está lo que lo vuelve aún más poderoso. Ella no solo siente tu ausencia, siente el eco de su propia decisión en ella. Fue ella quien se fue, y aún así es ella quien queda perseguida por el vacío. Ese es el paradoja. Lo que pensó que le traería libertad, en realidad amplifica el recuerdo de ti, porque tu retiro no nació de la debilidad sino de la fuerza. Así que recuerda esto, a veces no necesitas estar frente a alguien para hacerte sentir. A veces la sombra que dejas atrás es más fuerte que tu propia presencia. Y en ese silencio, ella se da cuenta de que tu ausencia no es vacío, es una presencia de la que no puede escapar. Número 6. La duda se mete en su mente. Tu silencio siembra semillas de incertidumbre. Ella empieza a preguntarse, ¿de verdad le importé alguna vez? ¿Se olvidó de mí tan fácil? Esa duda la carcome más que cualquier palabra tuya. Y aquí está la paradoja. Al ignorarla, despiertas la misma curiosidad que ella quería provocar en ti. Cuando se fue, quizá llevaba una confianza callada, incluso un orgullo escondido, creyendo que seguirías pensando en ella como una herida abierta. Pensó que podía predecir cada uno de tus pasos, los mensajes de madrugada, las súplicas emocionales, los intentos de recuperarla. Pero cuando nada de eso llega, cuando su mundo se encuentra con tu silencio firme, aparece lo único que nunca planeó enfrentar, la duda. Esa voz en su cabeza que le susurra preguntas que no quiere responder. Esta duda crece porque el silencio no es pasivo, es activo. La obliga a enfrentarse a sí misma.
Si hubieras rogado o corrido detrás, ella habría podido descartarte con facilidad. Todavía me quiere, sigo importando. Pero tu negativa a salirte de tu marco la dejas sin esa seguridad. En su lugar, se queda pensando qué pasa en tu mundo. ¿Ya seguiste adelante? ¿Eres más feliz ahora sin ella? ¿La conexión que creyó tener contigo no era tan profunda como pensaba? Cada pregunta rasguña su certeza, desgastando la base sobre la que trató de pararse. Imagina a un hombre que gasta toda su energía persiguiendo a una mujer que lo dejó. Para ella se vuelve predecible, y la predictibilidad mata la atracción. Ella sabe que siempre estará ahí, así que su decisión de irse se siente segura. Ahora imagina a otro hombre el que la deja marcharse sin resistencia. No llama, no publica quejas amargas, ni siquiera muestra señales de derrumbe. Él sigue viviendo, creciendo, construyendo. Esa incertidumbre es insoportable para su ego, porque sugiere una realidad para la que no estaba preparada. Tal vez no tuvo tanto valor en su vida como pensaba. Y justo aquí es donde la disciplina estoica funciona con tanta fuerza. Marco Aurelio se recordaba constantemente que los juicios, acciones o palabras de los demás no debían controlar el estado de su alma. Al ignorarla, no juegas a manipular, vives ese principio. Eliges seguir alineado con tus valores en lugar de reaccionar a su partida. Irónicamente, eso despierta en ella la misma curiosidad que quería despertar en ti. Cuanto más sereno y firme te mantienes, más siente el peso de no saber. Y ahí está la paradoja. El hombre que busca respuestas nunca las consigue, mientras que el hombre que no necesita respuestas suele convertirse en la pregunta. Tu silencio la hace dudar de sí misma. Revuelve emociones que trató de enterrar. Crea un diálogo interno que ningún ruido externo puede callar. Y con el tiempo, esa duda termina siendo más fuerte que tu ausencia misma. Número 7. Sus intentos de poner a prueba tu firmeza. En algún momento, puede que te mande un simple hola, le dé like a una foto, o pruebe suerte con un mensaje sin importancia. Pero esto no es cariño, es una prueba. Quiere ver si romperás tu silencio. La respuesta estoica: un reconocimiento sereno, sin apego. No te inclinas, no te quiebras, mantienes tu marco. Esa firmeza habla más fuerte que cualquier persecución. Aquí está la verdad. Cuando la duda empieza a carcomerla, tarde o temprano sentirá la necesidad de comprobar si aún tiene influencia sobre ti. No suele llegar como una confesión profunda y sincera. Casi siempre se presenta en forma de pequeñas señales, un comentario en tu historia, un hola extraño, o incluso un emoji juguetón sin contexto. Para quien no ve más allá, puede parecer afecto, pero en realidad es su ego buscando seguridad. En ese momento, no necesariamente quiere volver contigo, solo quiere confirmar que todavía tiene el poder de hacerte reaccionar. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Ven esa migaja y corren emocionados. Contestan con mensajes largos, responden al instante, o incluso intentan revivir lo perdido. Pero todo eso solo confirma su sospecha de que aún tiene la ventaja. Ella obtiene su respuesta, sigues enganchado emocionalmente. Y con eso puede volver a alejarse, tranquila al saber que todavía ocupas tu energía en ella. Epicteto advertía que las personas siempre pondrán a prueba tu control, no necesariamente por malicia, sino porque así funciona la interacción humana. El hombre estoico ve su mensaje, lo reconoce sin ser frío ni grosero, pero no abandona su calma. Si responde, lo hace breve, tranquilo y sin apego. Si no responde, no es por rencor, sino por disciplina. Sabe que el verdadero poder no está en correr a contestar, sino en decidir si responder siquiera sirve a su paz interior. Imagina esto. Ella manda, hola, ¿cómo estás? Esperando que el viejo tú la inunde de atención. En cambio, respondes horas después con un simple y neutral. Bien, espero que tú también. O ni siquiera respondes. No hay persecución. No hay párrafos emocionales. No hay un yo también te extraño. Esa calma la desconcierta más que la ira o la frialdad. Le deja claro que ya no marca el ritmo de tu vida, que su presencia o ausencia ya no te mueve como antes.
Y aquí está lo hermoso. La firmeza es más atractiva que la ansiedad. Al mantener tu marco, la obligas a enfrentar la realidad de que ya no eres el hombre que podía controlar con una simple migaja. Has crecido, te has centrado. No te inclinas, te mantienes erguido. Esa disciplina no solo es poderosa, es magnética. Y la ironía es que, mientras menos persigues esas pequeñas pruebas, más siente ella el peso de haber perdido al hombre que se niega a quebrarse. Y aquí quiero hacer una pausa para pasarte la pregunta a ti. ¿Cómo reaccionarías si de pronto ella apareciera con una migaja, un hola, un like o un emoji al azar? ¿Te mantendrías firme o caerías de nuevo en los viejos patrones? Piénsalo un momento, porque esto no se trata de ella. Se trata del tipo de hombre en el que te estás entrenando para convertirte. Deja tu opinión en los comentarios o simplemente escribe: mantengo mi marco. Me encantaría ver cuántos de ustedes están comprometidos con ese nivel de disciplina. Ahora, sigamos adelante. Número 8. El contraste se vuelve claro. Mientras otros hombres podrían llenar su bandeja de entrada o suplicar por otra oportunidad, tú resaltas al no moverte ni un centímetro. Ella empieza a ver la diferencia entre un hombre guiado por sus emociones y un hombre anclado en la disciplina. El contraste es innegable. Epicteto enseñó: contrólate a ti mismo y controlarás el mundo. Y ante sus ojos acabas de demostrarlo. Piensa en el patrón al que está acostumbrada. Cuando las mujeres se alejan, muchos hombres se desmoronan, entran en pánico, ruegan, persiguen, tiran la dignidad por la ventana en un intento desesperado por recuperarla. Mandan mensajes largos a medianoche, aparecen sin ser invitados o hacen promesas dramáticas de cambio. Y por un momento, ella puede sentirse poderosa por eso, porque confirma la historia en su cabeza. Soy tan importante que no puede vivir sin mí, pero luego te ve a ti, y en lugar de pánico, ve paz. En lugar de caos emocional, ve control. Ese contraste no solo se nota e impacta. Lo poderoso de esto es que nunca tuviste que anunciarlo. No le dijiste que estabas tranquilo, no proclamaste tu disciplina, simplemente la viviste. Las acciones siempre pesan más que las palabras, y el silencio revela más que cualquier discurso. Cuando compara al hombre que la bombardea con mensajes con el hombre que se mantiene sereno, no puede ignorar la diferencia. De pronto, se da cuenta de que mientras la mayoría de los hombres son esclavos de sus emociones, tú te has convertido en la excepción, el que se niega a entregar su paz interior a nadie, ni siquiera a ella. Esto es exactamente lo que entendían los estoicos. Enseñaban que el control no viene de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo. Y cuando le demuestras que su decisión de irse no rompió tu marco, resaltas algo raro en el mundo actual: resiliencia. En una sociedad llena de hombres que se doblan al primer signo de rechazo, tu firmeza se convierte en la cualidad que te distingue. No solo perdiste una relación, demostraste una fuerza más profunda. Imagina que ella habla con una amiga después de la ruptura. Su amiga pregunta: ¿él te ha buscado? Y ella tiene que responder: no, nada. Al principio, puede tratar de justificarlo. Seguro está escondiendo lo que siente, pero en el fondo sabe la verdad. Tu falta de persecución no es debilidad, es poder. Ese contraste la inquieta, porque la obliga a enfrentar a un hombre que no se deja mover por su presencia ni por su ausencia. Y con el tiempo, cuanto más ve esa diferencia, más innegable se vuelve. Ya no estás en el grupo de la mayoría de los hombres que reaccionan por impulso. Te has colocado en la categoría de hombres que actúan desde principios. Y eso, irónicamente, hace que te respete más en ausencia de lo que quizá te respetó en presencia. El contraste no solo la hace replantearse tu valor, la hace replantearse a sí misma. Porque al ver la distancia entre el tipo de hombre que esperaba y el hombre en el que te has convertido, se ve obligada a admitir que te subestimó. Y en ese momento, la ilusión de control se rompe por completo. Te ve como algo raro. Un hombre que, al dominarse a sí mismo, demuestra que no puede ser dominado por nadie más. Número 9. El arrepentimiento empieza a aparecer. Con el tiempo, ella lo siente, la punzada del arrepentimiento.
No porque la castigaste, no porque la perseguiste, sino porque tu silencio la obligó a enfrentar su decisión. Empieza a desear haberlo pensado 2 veces. El arrepentimiento susurra al inicio, pero con el tiempo se vuelve un grito. Aquí está lo interesante del arrepentimiento. Casi nunca llega como un rayo repentino. Se cuela despacio, casi sin que lo note, y luego crece hasta volverse imposible de ignorar. Al principio, puedes sentir alivio después de irse, una sensación de libertad o incluso orgullo. Pero a medida que los días se convierten en semanas, tu silencio no se desvanece, en el fondo afila su conciencia de lo que perdió. No estás rogando, no estás suplicando, no orbitas su mundo. Has entrado en tu propia órbita, y esa realidad la inquieta. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza su trabajo silencioso. Piensa cómo sucede esto. Sale con amigas, se distrae, incluso puede aceptar la atención de otros hombres. En la superficie, parece que siguió adelante, pero luego algo despierta el recuerdo de ti, quizá verte con una nueva energía, notar tu crecimiento, o simplemente sentir el silencio que nunca se rompe. En esos momentos tranquilos, cuando el ruido se apaga, empieza a sentir un tirón por dentro. ¿Habré cometido un error? Por eso tu respuesta importa tanto. Si hubieras rogado o corrido detrás, habrías borrado el espacio para que creciera el arrepentimiento. En su lugar, habrías validado su decisión. Ella habría pensado: tuve razón en dejarlo, está demasiado desesperado. Pero al mantener tu silencio, al mantenerte firme en tu disciplina, no le diste escudo contra las consecuencias naturales de su elección. Y esa consecuencia es el arrepentimiento. Los estoicos hablaban de amor fati, el amor al destino, la aceptación de lo que ocurre. Para ti, esto significa aceptar su decisión de irse sin amargura. No resististe la realidad, la abrazaste. Y al hacerlo, creaste una paradoja. Mientras tú aceptaste su partida, ahora es ella quien lucha por aceptar lo que perdió. Aquello que soltaste con calma, ella empieza a aferrarlo en su mente. Imagina esto. Meses después, te vuelve a ver, quizá en persona o a través de una publicación en línea. Te ve más fuerte, más enfocado, más sereno. No intentas demostrar nada, simplemente vives. Para ella, esa imagen duele, porque refleja lo que dejó atrás un hombre que no se derrumbó, sino que creció. Ahí es cuando el arrepentimiento deja de ser un susurro y se convierte en un rugido. Ya no pregunta en voz baja: ¿cometí un error? Empieza a gritar: sé que lo hice. Y aquí está lo hermoso. No la forzaste a sentir esto. No la manipulaste para llegar ahí. Simplemente viviste tu vida con dignidad. Y su arrepentimiento es el eco natural de su propia decisión. Por eso es tan poderoso. No es un arrepentimiento que tú creaste, es el que ella creó al alejarse de algo real y darse cuenta demasiado tarde de que no puede deshacerlo. El arrepentimiento enseña lecciones que las palabras nunca podrían. Y la verdad es que solo tuvo espacio para crecer, porque tuviste la fuerza de dar un paso atrás y guardar silencio. Por eso este momento importa no solo por lo que ella siente, sino por lo que revela de ti. No te perdiste tratando de recuperarla. Te encontraste a ti mismo manteniéndote firme. Ahora haz una pausa y piensa: ¿alguna vez has notado cómo el silencio cambia el poder en tu propia vida? ¿Cómo al dar un paso atrás lograste claridad, no solo para ella, sino también para ti? Deja tu reflexión en los comentarios, me encantaría leer tu perspectiva. Número 10. Tu valor crece con la distancia. Cuanto más espacio creas, más valioso pareces. Igual que los metales preciosos, la escasez eleva el valor. Al no estar disponible, la obligas a reconsiderar lo que alguna vez dio por sentado. Tu ausencia ilumina con fuerza tu verdadero valor. Esta es una de las verdades más irónicas de la vida. La gente rara vez aprecia lo que siempre tiene al alcance. Cuando estabas ahí todos los días, mostrando interés, enviando mensajes y ofreciendo tu presencia sin dudar, mucho de eso pudo haber pasado desapercibido. Incluso pudo haberlo visto como rutina, creyendo que sería eterno.
Pero cuando das un paso atrás, cuando quitas ese flujo constante de atención y energía, el vacío que dejas la obliga a reevaluar. Lo que antes ignoraba, de pronto se vuelve valioso. Lo que antes daba por seguro, empieza a sentirse como una pérdida. Piensa en el oro o los diamantes. Su valor no solo viene de sus cualidades, sino de su rareza. Lo mismo pasa en las relaciones. Cuando siempre estás ahí, siempre disponible, tu presencia empieza a sentirse común. Pero cuando te retiras y permites que crezca la distancia, resaltas la verdad. Tu tiempo, tu energía y tu atención no son infinitos. Son valiosos precisamente porque no los entregas a cualquiera. Por eso tu silencio después de que ella se va es tan poderoso. Te transforma de alguien que ella asumía que siempre estaría ahí en alguien cuya presencia ya no está garantizada. Y la psicología humana funciona de una manera simple. Cuando algo se vuelve escaso, instintivamente le damos más valor. Al no perseguirla, al no estar disponible, la enfrentas con una realidad inesperada. Perderte pudo haber sido un error más grande de lo que imaginó. Supón que está con sus amigas, riendo y conversando, pero de pronto un recuerdo de ti la golpea. Tal vez un lugar al que iban juntos. Tal vez una frase que solías decir. Antes, habría podido ignorarlo sabiendo que tarde o temprano sabría de ti. Pero ahora no. Ese silencio, esa distancia, hacen que el recuerdo pese más. En ese momento, ya no eres solo un hombre que conoció, te has convertido en alguien raro, alguien a quien ya no tiene acceso fácil. Y esa escasez la hace replantearse todo. Los estoicos advertían sobre no entregarse barato. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo valorar su alma y no desperdiciarla en lo que no está bajo su control. Al vivir esa sabiduría, demuestras que tu valor no disminuye, porque ella se fue, se magnifica. Porque ahora, en lugar de esforzarte por probar tu valía, dejas que la distancia hable por ti. Y aquí está el giro final. Tu valor no aumentó porque intentaste impresionarla más. Aumentó porque dejaste de intentarlo. Te retiraste hacia ti mismo, invertiste en tu crecimiento y caminaste con calma y disciplina. Eso es lo que significa la escasez, no es un juego. Es reconocer tu propio valor y negarte a regalarlo. Al final, la distancia que creaste se convierte en el reflector que revela tu verdadero valor. Ella ya no puede negarlo. Lo que antes ignoró, ahora lo ve con claridad. Y en esa claridad, se da cuenta de una simple verdad. Al irse, no te disminuyó, te elevó. Número 11. La victoria estoica paz, no persecución. Y aquí está la verdadera victoria. No se trata de si ella regresa o no. La victoria es que te dominaste a ti mismo. Te mantuviste calmado, disciplinado y en paz. Ese es el poder del hombre estoico, no persigue resultados. Se gobierna a sí mismo. Y en eso, ya ganaste. Muchos hombres se equivocan de marcador. Miden el éxito por si ella vuelve, por si se arrepiente, por si al final admite lo que perdió. Pero la verdad es que esos resultados nunca están del todo bajo tu control. Lo que sí está en tus manos es cómo respondes, cómo te reconstruyes y cómo te conduces después de que se va. Ahí es donde está la verdadera victoria, no en su reacción, sino en tu transformación. Los estoicos eran claros en esto. Epicteto dijo, la libertad es la única meta digna en la vida. Se gana ignorando lo que está fuera de nuestro control. Piénsalo un momento. Sus decisiones, sus emociones, su regreso o su silencio, nada de eso está en tu mando. Pero tu disciplina, tu paz mental, tu capacidad de levantarte más fuerte en lugar de derrumbarte, eso sí es tuyo para dominar. Y cuando eliges el dominio sobre el caos, ya has ganado una batalla más grande que cualquier reconciliación. Imagina dos caminos. Un hombre pasa meses persiguiendo su sombra, reviviendo viejas discusiones, revisando sus redes sociales, esperando que ella llame. Incluso si regresa, él no es más fuerte por ello. Al contrario, es más débil, porque dejó que toda su identidad dependiera de la decisión de otra persona. El otro hombre, en cambio, acepta la pérdida, respira profundo y mira hacia adentro. Afila su mente, fortalece su cuerpo, construye su vida.
Vuelva ella o no, ya es mejor que antes. Ese es el hombre que gana no porque la recuperó a ella, sino porque se recuperó a sí mismo. Marco Aurelio se recordaba cada día: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu silencio, tu serenidad, tu negativa a rogar o quebrarte, no son solo tácticas para que ella lo note. Son prácticas de autogobierno. Son prueba de que pusiste tu paz por encima de su aprobación, tu dignidad por encima de su validación. Y aquí está la paradoja. Cuando ya no te importa si regresa o no, es cuando tu poder alcanza su punto máximo. Porque el hombre que no necesita a nadie para completarse, se convierte en el hombre hacia el que otros se sienten atraídos. Al elegir la paz sobre la persecución, demuestras que no te define quién se queda o quién se va, te define la fuerza que llevas dentro. Así que recuerda esto: la victoria estoica no se trata de su arrepentimiento, de su regreso o de su reconocimiento. La victoria está en tu calma, en saber que puedes perder a alguien y no perderte a ti mismo, en caminar hacia adelante con la cabeza en alto, no porque la recuperaste, sino porque nunca abandonaste a la persona más importante en tu vida tú mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando la ignoras después de que se va? Le muestras algo raro: un hombre que no se derrumba, que no persigue y que no necesita validación para mantenerse en pie. Y lo admita o no, ese silencio resonará en su mente por mucho tiempo. Si este video te dio algo en qué pensar, dale like. Suscríbete para más lecciones estoicas aplicadas a las relaciones modernas. Y deja un comentario aquí abajo, dime, ¿qué parte te impactó más? O simplemente escribe: el silencio es poder, si estás caminando este mismo camino conmigo. Y no olvides, mira los próximos videos que tienes en pantalla ahora. Te llevarán aún más profundo hacia el dominio de ti mismo y la protección de tu paz.